pues nos trae a colación de que pues la corrupción es compleja en cuanto a sus causas y a sus efectos. Esta es resultado de una interacción compleja de ciertos factores, como la falta de transparencia, la desigualdad económica, la falta de rendición de cuentas y la presión política pueden contribuir a la proliferación de la misma dentro de las instituciones, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Entonces, hay que identificar qué efectos perjudiciales puede llegar a tener. Algunas de sus consecuencias negativas incluyen la erosión de la confianza en las instituciones, la distorsión de toma de decisiones, la pérdida de recursos públicos, el aumento de la desigualdad y el debilitamiento de las instituciones democráticas. En cuanto a la globalización, la corrupción no se limita únicamente a las fronteras nacionales, sino que puede llegar a tener un impacto global. Esto es por la complejidad de los sistemas financieros, ya que se puede dar la transferencia de fondos corruptos a un cierto nivel internacional y ahí es cuando se van trascendiendo las jurisdicciones. Por tanto, merece una atención y una necesidad de combate. Se debe de abordar la corrupción, entonces, de cierta forma efectiva. El enfoque debe ser integral y debe de contener medidas que promuevan la transparencia, la implementación de leyes y que éstas sean sólidas. Se debe promover entonces que la cultura de integridad y rendición de cuentas permeen las instituciones. La corrupción la podemos ver desde tres puntos: el jurídico, el económico y el social. Desde el punto de vista jurídico, la corrupción se define como la participación en actividades ilegales o poco éticas que involucran el abuso de poder, el soborno, el fraude, la extorsión o la malversación de fondos públicos o privados. Las leyes y regulaciones anticorrupción son establecidas precisamente para prevenir, detectar y castigar estos comportamientos. Los delitos de corrupción pueden incluir sobornos a funcionarios públicos, lavado de dinero, tráfico de influencias y otros actos afines. Desde el punto de vista económico, la corrupción se considera como un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo sustentable. Los actos corruptos pueden distorsionar la competencia en los mercados, desincentivar la inversión extranjera y aumentan los costos empresariales y erosionan la confianza en el sistema financiero. La corrupción a menudo lleva una asignación ineficiente de recursos. Entonces, esto negativamente afecta la productividad y la distribución de la riqueza. Desde el punto de vista social, la corrupción tiene un profundo impacto en la sociedad en su conjunto. Como lo hemos mencionado, va a socavar la confianza que se puede llegar a tener en las instituciones, ya sean estas de origen público o privado. Socava entonces la moral pública, va alimentando la desigualdad y, por ende, tenemos la exclusión de los ciudadanos. Entonces, la corrupción puede llegar a tener unas consecuencias devastadoras para los sectores más vulnerables de la sociedad. Los recursos destinados para los servicios públicos esenciales, como la educación o la atención médica, se pueden desviar hacia, bueno, así que hacia manos corruptas. Entonces, la corrupción puede socavar la cohesión social, fomentar el cinismo y dar como resultado una apatía cívica. Algunos de los elementos que definen una conducta corrupta desde el punto de vista jurídico es que esta conducta se define por la participación en actividades ilegales poco éticas que involucran el abuso de poder, soborno, la extorsión, la malversación de fondos públicos o privados y otras prácticas similares. Estos elementos son fundamentales para determinar entonces si una conducta es considerada corrupta bajo la ley. Algunos de los elementos clave que definen a la conducta corrupta es el abuso de poder o autoridad. Este se entiende como el uso indebido de la posición de poder de la autoridad para obtener beneficios personales, perdón, o ventajas indebidas. Esto generalmente
está aparejado por la actividad que realice un funcionario público para poder obtener sobornos o recibir ciertos favores, o involucra también a ciertos líderes empresariales que van a abusar de su influencia para obtener algunos contratos lucrativos. El soborno es otro de los actos corruptos más comunes y este se produce cuando se ofrece o se da o se recibe dinero. El fin de esto es obtener bienes o servicios para que la persona en la posición de autoridad tome una decisión o influir en la decisión de esta. Entonces, tanto quien ofrece el soborno como quien lo acepta se le considera como responsable de corrupción. La extorsión involucra la obtención de dinero, bienes o servicios mediante amenazas, coerción o presión. Por ejemplo, cuando un funcionario público exige dinero a cambio de no tomar medidas perjudiciales, puede estar involucrado en cierto acto de corrupción. La malversación de fondos. Eh, Esta se da cuando alguien desvía o roba fondos públicos o privados que se le confían para un propósito específico. Entonces, este desvío de recursos conlleva el enriquecimiento personal y el desconocimiento del origen de los recursos. El tráfico de influencias se da cuando una persona utiliza su posición de poder o conexiones para obtener favores, contratos o ventajas para sí misma o para otros. Esto puede incluir en la toma de decisiones dentro de una institución a operadores de un nivel bajo o de un nivel alto, sea un director de área o un mismo socio de alguna entidad. El lavado de dinero también implica ocultar o legitimar el origen ilícito de fondos a través de una serie de transacciones financieras aparentemente legítimas. Entonces, este proceso también busca que el dinero obtenido a través de actividades ilegales sea introducido de manera corrupta dentro del sistema para que aparentemente su procedencia sea legal. La falta de transparencia y el ocultamiento de información también afecta la toma de decisiones y dificulta la detección y la rendición de cuentas. Esto a su vez puede influir directamente en el resultado de la aplicación de ciertas políticas, tanto de una empresa como de la administración pública. La tipificación entonces de los actos corruptos desde el punto de vista social implica identificar comportamientos y prácticas que socavan la confianza pública, debilitan la integridad de las instituciones y generan un impacto negativo en la sociedad. No necesariamente se refiere a la legalidad o la ilegalidad de las conductas, sino que la sociedad tiende a etiquetar ciertas acciones como corruptas debido a la naturaleza cuestionable de estas mismas. Hay algunos criterios comunes que se utilizan para tipificar actos corruptos desde el punto de vista social. Como hemos mencionado, está el abuso de poder, el favoritismo o el nepotismo, que ese es cuando se otorgan oportunidades, empleos, contratos en relación a, a los nexos o contactos que tienen las personas en ciertos lugares de sus capacidades. Entonces, estos influyen en la sociedad, en la toma de decisiones y desencadenan un acto corrupto. El secretismo y la falta de transparencia, se da en la opacidad en la toma de decisiones y la retención de información relevante. Esta a menudo la podemos considerar como un comportamiento corrupto, ya que socava la confianza pública en las instituciones y en las personas que están a cargo de estas. El desvío de recursos públicos, el comportamiento ético cuestionable, algunos conflictos de intereses no divulgados, la intimidación y el hostigamiento, beneficios personales en detrimento del interés público, desigualdad y discriminación, estas entendidas como la percepción que se tiene de las instituciones o las personas que actúan dentro de estas en la toma de decisiones e influyen de forma sesgada y discriminatoria, ya que favorecen a ciertos grupos en detrimento de otros. Entonces, esto da como resultado un acto de corrupción
en términos sociales. Y también podemos mencionar la erosión de la confianza en las instituciones. ¿La corrupción es un fenómeno exclusivamente relacionado al ámbito público? No, la corrupción no es un fenómeno únicamente relacionado al ámbito público, porque a menudo, a pesar de que se asocia con el sector gubernamental, debido a la presencia de los funcionarios públicos que están involucrados o los recursos estatales, que son los que nos llegan las noticias, la corrupción también puede manifestarse en una amplia de contextos, porque hay algunas razones por las que también se puede llegar a presentar en el sector privado. Por ejemplo, dentro de las empresas privadas, estas pueden estar involucradas en actos de corrupción, como en el soborno a funcionarios públicos para obtener contratos lucrativos o algunas ventajas competitivas dentro del sector. La competencia desleal en el ámbito empresarial se puede manifestar como cuando las empresas utilizan prácticas desleales para poder ganar ventajas sobre sus competidores. Dentro de estos ciertos actos o estas conductas está también la malversación de fondos y el fraude corporativo. Estas son formas de actos de corrupción en el sector privado donde los empleados o los líderes de las empresas desvían los recursos y cometen actos fraudulentos en el propio beneficio de estos, ¿no? Y en detrimento del bien empresarial. La evasión fiscal implica ocultar ingresos o manipular declaraciones de impuestos para evitar pagar impuestos legítimos. Esta es una práctica que también se da en el sector privado. Dentro de estos sectores regulados, como es las entidades financieras, las empresas pueden participar en actividades corruptas para poder influir en la formación de ciertas políticas para evadir regulaciones más complejas. Esto es a través de un tipo de lobbying ilegal, por decirlo de cierta forma. Dentro de los contratos y la subcontratación en el sector privado, estas están relacionadas directamente con la firma de los contratos y que impliquen algún acuerdo lucrativo para para los involucrados dentro de la toma de decisiones. El fraude financiero es cuando se viola, digamos, la información privilegiada, la, mm, la mala protección de datos, y en ciertos mercados financieros esta está considerada como un acto de corrupción. Entonces, este fenómeno se manifiesta en los dos sectores, tanto en el sector público como en el sector privado. Su presencia entonces no se limita únicamente a las instituciones gubernamentales. El impacto que este puede llegar a tener para la economía en su conjunto es completamente perjudicial. Eh, eh, la corrupción entonces hay que abordarla en ciertas formas y en distintos contextos para que se pueda combatir y tener como resultado eh, la trans- promover la transparencia, la integridad de los actores y que la confianza dentro de las instituciones sea aceptable. Bueno, brevemente vamos a describir algunos de los actos de los tipos de corrupción que se conocen. Es el soborno. Este, como hemos mencionado, implica el acto de ofrecer, dar, solicitar o recibir dinero, bienes, servicios o favores con el propósito de influir en la toma de decisiones de una persona en una cierta posición de autoridad o responsabilidad. Entonces, el soborno puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado, y este pues, es uno de los actos de corrupción más comunes. La extorsión implica amenazar o forzar a alguien a realizar un acto específico. No entremos tanto a detalle en el tema técnico de las conductas que van relacionadas o que están tipificadas dentro de los códigos. Únicamente vamos a mencionar ciertas acciones que son las más conocidas dentro de uno de los tipos, ¿no? En cuanto a estos son acuerdos secretos o tratos poco éticos
que benefician a ciertas personas a expensas de otros. Esos, esos acuerdos tienden a la ilegalidad y ocurren generalmente dentro del ámbito empresarial, aunado con algunos actos dentro de la cuestión política o pública. La alteración del mercado ocurre cuando se manipulan los precios o las condiciones de mercado de manera ilegal o poco ética para obtener ganancias indebidas. Eso puede incluir prácticas como la fijación de precios o la restricción de la competencia. La malversación de fondos implica el desvío de recursos financieros o activos públicos o privados para el beneficio personal. El fraude implica, entonces, que se engañe o se distorsione la verdad para obtener ganancias personales o ventajas indebidas. Tenemos la especulación financiera. Esta implica invertir o comerciar en los mercados financieros con información privilegiada. El objetivo de esto es obtener ganancias rápidas a expensas de otros. La parcialidad se refiere a la toma de decisiones sesgadas o favorables hacia una persona, grupos o alguna entidad en afectación o detrimento generalmente de las políticas dentro de la misma institución o de las políticas públicas o económicas que favorecen a la sociedad. La colusión privada se da cuando varias partes conspiran o colaboran secretamente para obtener ventajas indebidas en el mercado o en la toma de decisiones. Esta es cuando se fijan algunos precios entre competidores. Entonces ahí es cuando, bueno, se ponen de acuerdo ciertas empresas del sector o ciertos productores y van fijando un precio. El uso privilegiado de información implica utilizar información confidencial o no pública para el beneficio personal en los mercados financieros o en otra toma de decisiones dentro del sector. Y no se revela el uso de esta información a las demás partes. Entonces, aquí podemos poner eh, interés, digamos, cuando nosotros vamos a establecer alguna relación comercial con alguna otra empresa mm, y tenemos que firmar el conocido NDA, ¿no? Tiene que estar basado con cierta, digamos, ser específico en cuanto al tratamiento de la información confidencial, tanto de los involucrados como la que se genere dentro de las actividades, porque esta puede poner en riesgo a uno de los dos actores, no únicamente a la persona moral en sí, sino a los involucrados de esta información, de resguardarla y la no divulgación. Básicamente, podríamos definir que hay dos tipos de corrupción, grandes rasgos. Eh, entonces, la diferencia principal entre pequeña corrupción y gran corrupción radica entonces en la escala y en el alcance de los actos de impacto. Entonces, dentro de la pequeña corrupción, la escala involucra actos de corrupción de bajo valor. Esto generalmente implica sumas de dinero o favores modestos eh, que benefician directamente a alguien. Pues los actores que están involucrados en la pequeña corrupción generalmente son funcionarios de un nivel bajo, son los empleados de empresas o individuos que que tienen baja autoridad y que no iban a influir en una toma de decisiones en una escala más grande. El impacto localizado de la pequeña corrupción tiende a tener, a comparación con la gran corrupción, una afectación directa a las personas involucradas dentro en beneficio de estos actos y no necesariamente van a tener un impacto sistémico en la economía o en la sociedad como tal. Algunos ejemplos de pequeña corrupción está el soborno o la que se puede dar, o sea, a los policías de tránsito para evitar multas,
el soborno a funcionarios de aduanas para agilizar trámites, favores personales a cambio de influencia en algunas decisiones menores. Vemos que estos son esos pequeños actos que se realizan a una escala menor dentro de la sociedad. Por otro lado, tenemos la gran corrupción, que su escala involucra actos, digamos que de nivel macro. Estos pueden implicar sumas de dinero ya significativas y la influencia de los actores tienen que tener un nivel superior dentro de las jerarquías gubernamentales o de las estructuras privadas de las empresas. Entonces, los actores dentro de de la gran corrupción suelen ser individuos de alto nivel, eh, líderes empresariales, socios, algunas figuras políticas que se destaquen, son las que se involucran en actos grandes, ¿no? Tenemos el caso de Odebrecht como uno de los más impactantes, puesto que esto, aparte de que fue a nivel internacional, una empresa que tenía todo un sistema de actos de corrupción dentro de de los altos puestos jerárquicos de los gobiernos a través de favores y implican varios actos. Eh, el impacto sistémico, entonces, de la gran corrupción ese sí influye directamente en la sociedad y en la economía. Entonces, socava como resultado la confianza en las instituciones, distorsiona entonces la competencia del mercado y bueno, como resultado, pues es un desvío de recursos significativos que impactan directamente no solamente a las empresas, sino también a la sociedad en su conjunto. Entonces, algunos escándalos de la malversación de fondos públicos, algunos sobornos millonarios, pues son algunos de los ejemplos que, como les comentaba, el tema de Odebrecht, que es un tema internacional y de dominio público, por decirlo de cierta forma, como el ejemplo claro, ¿no? De la gran corrupción. Dentro de las áreas más vulnerables, eh, generalmente vamos a encontrar a ellas que generalmente están involucrados el acceso al poder, los recursos financieros o la toma de decisiones. Entonces, dentro de los servicios públicos, como la salud, la educación o la seguridad social, pues son de las áreas más vulnerables a la corrupción, puesto que estas presentan una necesidad constante de acceso a estos servicios por parte pues, de todos los ciudadanos, por todos de la población en general. La corrupción entonces puede manifestarse aquí como una forma de soborno a funcionarios directamente para obtener servicios más rápidos o de mejor calidad, así como también el desvío de recursos que estaban destinados a estos servicios para beneficio personal. Dentro de las licitaciones y de la contratación pública, estas generalmente son áreas críticas para la corrupción, ya que involucran la asignación de contratos. Eh, y bueno, estos se ven reflejados como proyectos de infraestructura que van a impactar directamente al desarrollo de de la sociedad. Entonces, la manipulación de ciertos procesos de licitación que conlleven el soborno de funcionarios para obtener contratos y la fijación de precios inflados puede ser el ejemplo de este acto de corrupción en este ámbito. Dentro de la recaudación de impuestos, podemos tener como elevación fiscal. Las empresas o los individuos pueden llegar a ocultar los ingresos o pueden llegar a manipular las declaraciones de impuestos para evitar así entonces hacer el pago de lo que les corresponde. Pues involucra a veces a los funcionarios, tanto gubernamentales como del sector privado, o únicamente dentro de la misma empresa, están maquillando los estados financieros y las declaraciones. Entonces, esto tiene un impacto directo a la hacienda pública.
El nombramiento y los funcionarios, nombramiento de funcionarios, generalmente es en puestos altos donde se da una mayor vulnerabilidad y se pueden llegar a presentar actos de corrupción, puesto que por los favores políticos o por ciertos sobornos se puede influir en la decisión del nombramiento. Entonces, esto lleva a que se elija a un funcionario incompetente y a la vez puede también ser un funcionario corrupto. Entonces, esto actúa directamente en detrimento de del bienestar de la institución a la que fue seleccionada la persona. En los gobiernos locales y municipales, se estas áreas de gobierno, por decirlo de cierta forma, están más cercanas a la población y a la toma de decisiones directa, y estas son completamente susceptibles a la corrupción, puesto que generalmente tienen una menor supervisión, puesto que pueden llegar a tener falta de recursos. Los actos entonces de corrupción en estas áreas generalmente incluyen los del desvío de fondos, y estos estaban destinados a proyectos locales de desarrollo, y también al nepotismo en la contratación de los empleados, o la manipulación de los permisos, o licencias, con sindicatos, todo ese tipo de prácticas, por todos conocidos, desafortunadamente. Entonces, me parece que es importante entonces destacar que la corrupción en estas áreas puede tener un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Tocaba entonces la prestación de los servicios esenciales que debe de gozar una población. Se distorsiona entonces la asignación de los recursos públicos, y esto, pues, como consecuencia, como hemos mencionado, va erosionando la confianza en las instituciones gubernamentales. Bueno, dentro de las entidades financieras, vamos a tomar en cuenta los siguientes cuatro elementos. Otros delitos en entidades financieras, estos pueden incluir otros delitos financieros como el lavado de dinero, el fraude financiero, la manipulación de mercados, la malversación de fondos y el soborno. Estos delitos pueden tener ramificaciones para la estabilidad financiera del sistema y, en cuanto a su integridad directa. La referencia, de que solamente haya cuatro circunstancias de operaciones internas preocupantes significa que existen ciertas circunstancias específicas dentro de las entidades financieras que son consideradas preocupantes en términos de corrupción. Entonces, estas circunstancias incluyen, como por ejemplo, la falta de controles internos, la presencia de funcionarios en la toma de decisiones, en posiciones clave, que manipulen la información financiera, o la misma participación de la entidad en ciertas prácticas ilegales. En algunas ocasiones, lo que parece ser un acto de corrupción en una entidad financiera también puede ser considerada como una operación interna preocupante. Puede. Entonces, por ejemplo, si un cliente intenta sobornar a un empleado, para obtener algún préstamo, podría no representar una operación interna preocupante, pero pues es un acto de corrupción. Si el empleado entonces lo acepta, pues ya se ve involucrado dentro de este acto. Pero si el empleado entonces denuncia de inmediato el intento de soborno, pues la entidad puede tomar medidas para prevenir futuros intentos. Entonces, el tema es la prevención de estas situaciones y qué es lo que tiene que ir haciendo cada uno de los funcionarios en cada nivel para el combate de la corrupción. Pues cuando se produce un acto de corrupción en cierta entidad financiera, implica que un individuo o un grupo dentro de la institución esté utilizando su influencia o su posición de manera inapropiada, pues para la obtención de beneficios personales o ciertas ventajas indebidas. Entonces, esto puede incluir algunos casos en que
los empleados de la entidad financiera pues están aceptando directamente un soborno para facilitar las transacciones, digo, vaya, ilegales, digámoslo así, para que se proporcione cierta información, no solamente a terceros, pero pues esta información también a su vez es información confidencial. Entonces, digamos que los actos de corrupción entonces en las entidades financieras abarcan una variedad de delitos y, bueno, prácticas poco éticas. Entonces, la detección y la prevención de estos actos son fundamentales, pues para mantener la integridad, la confianza dentro del sistema financiero, así como para también que se dé cumplimiento a las regulaciones y a las leyes relacionadas en cuanto a la corrupción y, y a las entidades financieras. Algunas de las características principales de los delitos de anticorrupción, vamos a decir que son aquellos que están diseñados para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en cualquiera de sus formas. Estos delitos son fundamentalmente eh, aquellos que van a afectar directamente al sistema financiero. Entonces, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones son fundamentales para poder lograr una prevención adecuada y poder lograr mitigar ciertos riesgos. Entonces, tenemos el enfoque en ciertos actos de corrupción, la ilegalidad y la falta de ética, en la amplia aplicación de estos delitos, la promoción de la rendición de cuentas, protección de los denunciantes. Tenemos que tener en cuenta la cooperación internacional, el fomento de la transparencia, una práctica, la prevención de conflictos de intereses, la legislación específica y el compromiso con la ética y la integridad. Ahorita que terminemos, que hagamos alguna pausa sobre esto, si lo comentemos, adelante. Y tenemos como ejemplo el track de la corrupción, que pues digamos que describe las etapas en las que se dan los actos de corrupción mismos, ¿no? Desde la propuesta inicial hasta la concreción de la conducta o conductas corruptas. A menudo estas etapas implican delitos conexos o, bueno, actos relacionados a la conducta tipificada dentro de los códigos y vamos a mencionar brevemente cada una de estas partes, ¿no? La primera tenemos a la propuesta. Esta es la parte donde las partes, para la redundancia, se involucran en el acto de corrupción, o sea, el sobornador o el corruptor, por decirlo de cierta forma, entonces, hace una propuesta a la otra parte, al sobornado o el corrupto, y la propuesta implica generalmente ofrecer algo de valor, dinero, bienes, servicios, favores, y esto se da con la intención de influir en la conducta de la otra parte. Entonces, la propuesta puede ser explícita o implícita y generalmente busca obtener un beneficio indebido. Tenemos entonces la aceptación. En esta parte, el sujeto o los actores que reciben la propuesta, o el sobornado, el corrupto, decide si acepta o rechaza la oferta. Entonces, si la propuesta es aceptada, se está dispuesto a comprometerse en la conducta corrupta. La aceptación puede implicar la disposición a realizar actos ilegales o poco éticos, como podemos verlo reflejado en cierta toma de decisiones favorables a cambio de un soborno. Bueno, después de que ambas partes ya acordaron participar en la conducta corrupta, van a llegar a un acuerdo o conspiración, conspiracy, ¿no? En esta etapa se establecen los términos específicos del acto corrupto, como, como la cantidad del dinero involucrada, ¿no? Los plazos de la entrega y las acciones que se van a tomar
de esto, ¿no? Entonces, implica la planificación de cómo se va a llevar a cabo el acto de corrupción. Luego tenemos la concreción de la conducta o conductas. En esa etapa se lleva a cabo la conducta, cuando se realiza el hecho, ¿no? Digamos el pragma, como se le conoce en derecho penal. Entonces, esto puede incluir la realización de actos ilegales, como pues, la emisión de contratos, la manipulación de decisiones gubernamentales, la simulación de contratos, malversación de fondos. Entonces, esta etapa es crucial, ya que representa la ejecución real del acto de corrupción. Tenemos los delitos conexos, y estos generalmente son actos de corrupción o conductas tipificadas que pueden ir acompañadas de otros delitos que están relacionados con el acto principal, o sea, la conducta corrupta principal. Estos delitos conexos incluyen el lavado de dinero, generalmente, puesto que ocultan las ganancias ilícitas, la falsificación de documentos. Aquí, pues, se producen documentos, se simulan contratos, KYCs, todo esto para poder encubrir el acto o la obstrucción de una investigación por parte de la justicia. Que bueno, en nuestro caso ya podría ser la intervención de en alguna instancia en un procedimiento administrativo. Entonces, esto evita la detección y el procesamiento de la información por parte de la autoridad. Entonces, generalmente estos delitos agravan las consecuencias legales para los involucrados. Entonces, es importante destacar que la lucha contra la corrupción se centra entonces en prevenir y detectar actos de corrupción en todas estas etapas para poderla perseguir, dar para poder perseguir a a los responsables y tomar medidas legales adecuadas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues de que la transparencia, la rendición de cuentas y la cooperación eh, entre con la autoridad y las entidades y también la cooperación internacional son fundamentales para que nosotros abordemos eficazmente el tema de la corrupción y podamos detectar los riesgos y mitigarlos. Cambiamos un poco entonces al panorama internacional que se tiene. Eh, este involucra una serie de tratados y acuerdos internacionales que están destinados a que se combata el fenómeno de forma global. Nuestro país ha firmado varios de estos tratados como parte de los esfuerzos que hemos tenido para abordar la corrupción a nivel nacional e internacional. Algunos de estos vamos a tener que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este tratado internacional, digamos que es el más completo en la lucha contra la corrupción. Nosotros firmamos esta convención en el 2003 y fue ratificada en 2006. Este establece estándares y medidas para prevenir la corrupción, para promover la transparencia y para fortalecer la cooperación internacional en la investigación y enjuiciamiento de delitos de corrupción. Tenemos también la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este, este es un tratado regional y es, es que con este se busca prevenir y sancionar la corrupción dentro de las Américas. Nosotros somos parte de esta convención desde 1997 y nuestro país ha participado activamente en las iniciativas y en los mecanismos de cooperación anticorrupción que han devenido de las reuniones periódicas de esta Convención Interamericana. Está también la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Nuestro país es parte de esta y de su protocolo contra la trata de personas. Y también tenemos la Convención de Mérida. Este es un acuerdo regional en el que se aborda el lavado de bienes relacionados con ciertas actividades delictivas. Algunos de los organismos que están suscritos
a estas convenciones que participan en su labor activa, es la OEA, y México, pues, bueno, es parte de la OEA y participa también en las iniciativas y los mecanismos que devienen de ciertos acuerdos de este organismo regional. Existen entonces, bueno, hay varias iniciativas internacionales que se han desarrollado para combatir la corrupción dentro del sector privado y del sector y financiero. Entonces, estas iniciativas tienen como meta promover la transparencia, la ética empresarial y la rendición de cuentas principalmente. Entonces, algunos de estos principios, de los principios rectores, que son los principios RUI, como se les conoce, eh, que son, hacen referencia a John Rugg, que es el autor de estos principios, establecen que son las pautas para que las empresas respeten derechos humanos en sus operaciones y en relaciones comerciales. Está también la Iniciativa Global de Reporte, el GRI. Esta es una organización que promueve la elaboración de corporativa. Entonces, si bien esta no se enfoca exclusivamente en la corrupción, la inclusión de información sobre medidas anticorrupción en los informes de sostenibilidad es una herramienta efectiva para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector privado. Tenemos la iniciativa de transparencia en la industria extractiva. Esta busca que se mejore la transparencia en los pagos realizados a las empresas extractivas de los gobiernos, ¿no? Esta se centra, digamos, que en la industria extractiva, pero es importante que observemos cómo promueve la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción pues digamos que en un sector que es propenso a la opacidad. Nosotros podemos familiarizar, se ven involucrados actores como ciertos líderes sindicales un poco opacios, por decirlo de cierta forma, que pues no tienen una transparencia como nosotros quisiéramos, por decirlo de cierta forma. El Pacto Mundial de Naciones Unidas también digamos que es de las mayores iniciativas de sostenibilidad corporativa y tiene un área que está dedicada específicamente al combate de la corrupción en el sector privado. Esta, digamos que esta área del Pacto Mundial trabaja en promover la integridad empresarial y la transparencia. Eh, Tenemos también la ISO 37001. Esta es una norma internacional. Esta nos proporciona un marco en el cual podemos, pues digamos que bueno, establecer y mejorar ciertos sistemas de gestión antisoborno. Entonces, esta está diseñada también para que las organizaciones prevean, detecten y puedan actuar cuando se dé el soborno o otros actos de corrupción dentro del sector privado. Bueno, tenemos entonces, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha desarrollado una guía de ética y prevención de conflicto de intereses como parte de los esfuerzos que se han hecho para que se promueva la integridad y la transparencia dentro del sector financiero del país. Entonces, esta guía pues, está diseñada para que se proporcionen directrices y recomendaciones a las instituciones financieras y a los empleados en la prevención y en la detección de actos de corrupción. Entonces, digamos que el objetivo principal de la guía es establecer ciertos principios éticos y prácticas recomendadas para promover la integridad y la ética en las actividades de las instituciones financieras bajo su supervisión. Dentro de su contenido se abordan, digamos que varios aspectos claves. Tenemos la parte de la ética y los valores,
Aquí pues destacamos la importancia de ciertos valores éticos en la toma de decisiones que se vean reflejados también por ciertas políticas de divulgación y de educación interna de las empresas, se ven reflejadas dentro de la conducta de los empleados y de los directivos, que son los que están involucrados en las tomas de decisiones de las instituciones financieras. La prevención de conflicto de intereses, esta nos va a proporcionar ciertas directrices para que identifiquemos, para que prevengamos y para que gestionemos los conflictos de interés que se pueden dar en el interior y que pueden desencadenar actos de corrupción. Tenemos políticas y procedimientos y esto pues nos recomienda que el desarrollo tanto de las políticas y los procedimientos internos promuevan de forma sólida la integridad y la transparencia. Eh, Esto pues nos conlleva a que se implementen, se desarrollen y se implementen programas de cumplimiento en las entidades financieras. La educación y la capacitación se menciona en la guía y esta pues destaca, digamos, de la importación de la capacitación en la ética y la prevención de ciertos conflictos de intereses pues, para todos los niveles de la organización corporativa de la entidad. Las denuncias y protección de denunciantes, el, el famoso whistleblower, ¿no? Pues describe la importancia de que se tengan canales de denuncia seguros y que se proteja la identidad de los denunciantes para que estos reporten actos de corrupción, irregularidades o alguna tentativa de delito, ¿no? Entonces, las sanciones y las consecuencias que nos da esta guía es sobre algunas consecuencias legales y regulatorias que se pueden llegar a tener por los actos de corrupción y por los conflictos de interés en el sector financiero. Pues esta guía pues, es una guía de aplicación dentro de las instituciones financieras y pues está bajo la supervisión de la CNBV. Se busca que se promueva la autoevaluación y que haya una mejora continua en la gestión de los riesgos y en el conflicto de intereses. Entonces, esa es una herramienta importante, puesto que promueve la integridad y la ética en el sector y es una ayuda para que las entidades establezcan sus políticas y procedimientos y se vean reflejados en las prácticas internas para prevenir y para detectar ciertos actos de corrupción y conflictos de intereses. Entonces, se busca que se fomente una cultura de cumplimiento dentro de las entidades y de los empleados, tanto de las jerarquías bajas hasta los que están involucrados en la toma de decisiones. Bien, tenemos el artículo 27 del TEMEC. Este, pues va ligado pol- con el desarrollo de políticas por parte de los involucrados dentro de las relaciones comerciales de los tres países, que se establezcan políticas de prevención, políticas de actuación interna, la divulgación necesaria dentro de pues, de los sectores, que vayan de acuerdo a las buenas prácticas dentro de los mismos. Entonces es para lograr así entonces prevenir actos de corrupción, tanto a escala pequeña como a gran escala. La recomendación 12 del grupo Gafi está, pues, busca prevenir que el sector de bienes raíces sea utilizado para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta, pues, nos establece ciertos estándares y directrices para identificar y mitigar entonces riesgos asociados con las actividades del sector. Algunos de los aspectos claves que nos arroja esa recomendación, pues digamos, es el KYC,
conocido por todos nosotros, el reporte de transacciones sospechosas, el desarrollo e implementación de los programas de cumplimiento, la identificación de los beneficiarios finales, la evaluación de riesgos, la supervisión y el cumplimiento regulatorio. Bueno, ¿qué entendemos como un riesgo corporativo? Se conoce como riesgo empresarial o riesgo organizacional y pues nos referimos a cualquier amenaza o factor que pueda afectar negativamente el éxito, la operación, bueno, el resultado o la reputación de una empresa, ¿no? Estos riesgos pueden prevenir, digamos, pueden prevenir el buen desarrollo de la empresa, ¿no? Generalmente se originan de de fuentes distintas, pero a su vez impactan a todas las empresas empresariales, ¿no? Entonces, la gestión de los riesgos corporativos implica que debemos de identificar, evaluar y tomar medidas necesarias para poderlos mitigar a su vez, ¿no? O gestionar estos riesgos de alguna manera efectiva. Algunos ejemplos de riesgos podemos mencionar como los riesgos financieros, ¿no? Generalmente influyen a las fluctuaciones en los mercados financieros, tasas de interés, tipos de cambio, algunos problemas de liquidez, incumplimiento de deuda o algo que afecte la salud financiera, ¿no? De la empresa. Tenemos los riesgos operativos y estos se relacionan con problemas internos en una organización. Estos, pues, algunas fallas que se puedan presentar dentro de la cadena de suministro, o que se interrumpa la producción, problemas técnicos, desastres naturales, por mencionar algunos, ¿no? Tenemos también los riesgos legales y los regulatorios. Estos, pues, son cambios de leyes en las regulaciones, ciertos litigios que tenga la empresa como persona moral, multas, algunas sanciones que representen algún riesgo importante para la empresa si no se gestionan de forma adecuada, si no son atendidos eh, en tiempo y forma, ¿no? Tenemos también los riesgos reputacionales. Estos afectan directamente la percepción pública de la empresa o de la entidad. Estos pueden surgir de escándalos, de una mala conducta empresarial del- de los empleados que laboran en la misma, algún producto defectuoso, ciertos problemas éticos, ¿no? Entonces, un ejemplo se puede dar, cuando hay algún producto defectuoso de una empresa, piden, piden el recall del producto para hacerle una revisión porque hubo algún defecto en la fabricación. Esto pues mengua la reputación de la empresa. Tenemos algunos riesgos de cumplimiento. Estos se dan pues, cuando las empresas deben de cumplir con una serie de regulaciones y pues se da el incumplimiento y resulta en una sanción o en un daño reputacional. Están los riesgos estratégicos. Estos son riesgos eh, que devienen por una mala planeación, o sea, por una decisión estratégica mal llevada a término. Y esta, pues, hay un cambio significativo, digamos, en el resultado dentro de la competitividad de la misma empresa, y esta pues, se ve afectada en el balance final de la empresa. Hay un riesgo, el riesgo de seguridad cibernética. Este riesgo, digamos que es de relevancia actual, puesto que estamos propensos a cualquier ataque cibernético, no solamente como personas, sino también como empresas. Ahorita voy a detallar estos, de cómo se pueden presentar y algunos de los ejemplos, ¿no? Y pues también tenemos el riesgo de los recursos humanos.
Generalmente son problemas que involucran la fuerza laboral de la empresa, eh, la rotación de personal, falta de capacitación de los empleados, falta de, pues algunos de estos problemas van a representar un riesgo, puesto que van a menguar en el resultado que esperado, ¿no? Algunos de los riesgos que tenemos dentro de la seguridad cibernética, tenemos como un ataque de phishing. Este es cuando los ciberdelincuentes nos mandan un correo con alguna información fraudulenta y, y nos piden alguna información y se les va dando, ¿no? Esta nos la pueden mandar directamente a un correo personal, como también se la pueden enviar a los empleados y el objetivo pues es obtener información confidencial. Generalmente lo que se está buscando son contraseñas, datos financieros, alguna información que sirva a estos delincuentes para que ellos obtengan de las mismas, obtengan la información necesaria para poder vulnerar los equipos de cómputo y, bueno, y los sistemas de las empresas. Tenemos también el ransomware, que es un software y básicamente es lo que hace es cifra los datos de la empresa y después nos piden un rescate para liberarlos, ¿no? Ya sea una base de datos, eh, las cuentas, el estatus, o sea, una serie de información de la empresa pues, queda a manos de estos delincuentes cibernéticos, ¿no? Tenemos también intrusiones y brechas de datos. Están los hackers, se infiltran en las redes de las empresas y van robando información confidencial poco a poco, o en volumen, ¿no? Generalmente lo hacen de ciertos clientes o muchas veces de la propiedad intelectual dentro de la misma empresa. Propiedad intelectual se refiere pues, a todo lo que está dentro de las empresas que ha sido desarrollado como proyectos, matrices, matrices de riesgo que están dedicadas a la empresa, pues esa es propiedad intelectual de la empresa. Eh, Como otros ataques a la seguridad cibernética, tenemos la denegación de servicio. Esta es cuando las entidades utilizar su sistema automatizado y no puede tener acceso de ningún servidor ni del servidor principal. Los ciberdelincuentes mandan un programa que impide el acceso y mientras están impidiendo el acceso, van captando toda la información que tienen ahí. Entonces, conforme los empleados van ingresando sus nombres de usuario, sus contraseñas, pues se va recabando toda la información para después vulnerar el sistema. Entonces, digo, por mencionar algunos, esos son de las vulneraciones más conocidas, por decirlo de cierta forma, que se van presentando dentro de este riesgo. Y, bueno, para el comercial, nosotros en la consultoría estamos en la prevención de todos estos riesgos. Algunos mitigantes que tenemos dentro de la responsabilidad penal y del criminal compliance, nosotros vamos a entender eso como las posibilidades que tiene una persona o una entidad eh, para que se le considere legalmente responsable y pueda estar sujeta a cargo. Estas conductas incluyen ciertos delitos financieros, fraude, lavado de dinero, corrupción y algunas de las otras conductas que hemos estado mencionando. Entonces, cuando se demuestra que una empresa o un individuo ha incurrido en ciertas actividades criminales, pueden enfrentar ciertas sanciones, ya sean es, multas o en algunos casos hasta penas de prisión.
Entonces, qué entendemos por Criminal Compliance Program o por programa de cumplimiento penal? Pues es una estrategia, es un conjunto de políticas y procedimientos implementados por una empresa u organización y detectar y abordar entonces posibles actividades criminales que se puedan llevar a cabo dentro de la entidad. Estos programas están diseñados precisamente para asegurar que la empresa cumpla con todas sus leyes y con las regulaciones aplicables y entonces evitemos que tanto la persona moral como las personas físicas involucradas dentro del desarrollo día a día de la empresa estén involucradas con conductas ilegales. Pero bueno, digamos que también tenemos por el otro lado que los mitigantes para hacer las acciones, para hacer la prevención de estos riesgos, son medidas o estrategias que entonces la empresa o la entidad adopte para poder reducir y minimizar los riesgos asociados con la responsabilidad penal y el cumplimiento de las leyes y de regulaciones. Entonces, un Criminal Compliance Program es un mitigante principal eh, para, para poder prevenir tus problemas legales y proteger a la empresa, a sus empleados y a los involucrados en la toma de decisiones de la responsabilidad penal. Entonces, dentro del criminal compliance, generalmente podemos identificar que debe de haber políticas y procedimientos internos para que aquí establezcamos de una manera clara cuáles deben de ser la ruta crítica que se debe llevar a cabo para que se promuevan las prácticas empresariales éticas, se cumplan con las leyes y con ciertas regulaciones relevantes del sector, en este caso de las entidades financieras, que se lleve un desarrollo cabal de las actividades del día a día. Debe de también incluir un entrenamiento, educación, para que los empleados de las entidades estén capacitados. Hay una capacitación continua y en todos los niveles de la estructura. Se conozcan la normativa y conozcan también principios éticos empresariales. Se debe realizar también dentro de Criminal Compliance un due diligence. Se realiza previo bueno, durante la creación del Criminal Compliance Program, se hace el diagnóstico y se investiga eh, todas las transacciones comerciales y las colaboraciones que tiene la entidad con, con los proveedores, con sus usuarios, para que se garantice eh, que cumple con las regulaciones. Entonces, pues se hace la investigación extensiva. Digamos que es un due diligence específico en cuanto a la prevención de las actividades criminales. El Criminal Compliance también debe tener monitoreo y una auditoría del mismo programa. También se debe de incluir un reporte y denuncia de irregularidades. Estos son los canales de un whistleblower, por decirlo de cierta forma, donde se den los canales de denuncia seguros y anónimos para proteger la identidad de los empleados que informen ciertas actividades sospechosas y que no haya una represalia como tal, ¿no? Eh, Se debe también incluir que debe haber cooperación con autoridades. Esto es, si surge alguna investigación eh, que devenga de alguna de las acusaciones que de alguno de los empleados de la entidad, para que se coopere plenamente con las autoridades, se tomen las medidas adecuadas para remediar
se atienda con prontitud y si ya sale de las manos de la empresa, que sea atendido de una manera correcta con lo establecido dentro del criminal compliance, ¿no? Acá vamos nosotros entonces a prever, a atender y a llevar a cabo todas las acciones, desde la prevención, detección, actuación, hasta elevarlo directamente a la autoridad jurisdiccional competente. En este mismo sentido, pues también se deben de incluir sanciones internas dentro del criminal compliance, eh, puesto que pues es importante que los mismos empleados también conozcan que hay medidas disciplinarias previas a, a llegar a la autoridad, ¿no? Entonces, aquí pues identificamos las violaciones, ¿no?, de las mismas políticas y procedimientos que están dentro del criminal compliance. Con la premura del tiempo, pero es importante mencionar que en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales eh, se hace referencia directamente al procedimiento penal en casos de personas morales o jurídicas. Entonces, aquí se establecen las reglas y los pasos específicos que se siguen cuando la persona moral enfrenta cargos penales. Entonces, dentro del mismo instrumento jurídico podemos darnos cuenta de ciertos conceptos generales para que tengamos el conocimiento que traen sanciones penales. Si se demuestra la culpabilidad de la persona moral en el proceso penal, este puede ser desencadenar, como última consecuencia, la desaparición de la misma persona, ¿no? La liquidación de los bienes, es un procedimiento bastante complejo, ¿no? Eh, que puede desencadenar pues, en la afectación de la reputación no solamente de la empresa o de la entidad, sino que mengua también a los involucrados en eh, la percepción y la baja de la confianza dentro o sea, de todo el sistema. También incluye ciertas medidas cautelares. eh, Estas pues, nos van a permitir este, identificar ciertas acciones que se van a tomar contra la empresa moral, como es una suspensión de actividades, bloqueo de cuentas, retención de algunos bienes, pues, por decir algunos, ¿no? Eh, la publicidad de las sentencias, la publicidad de los principios rectores del proceso jurídico, del proceso penal. Se establece la restitución de daños y, bueno, por mencionar algunos, ¿no? Igual también dentro del Código Penal de la Ciudad de México, tenemos que las personas morales o jurídicas son responsables penalmente por delitos culposos o dolosos o culposos, ¿verdad? Entonces, eh, esto no solamente que nos vaya a llevar a la disolución de la persona moral en sí, sino a los involucrados ya directamente, ya sean dentro de los actos, ¿no? Ya sean los empleados o sea algún directivo involucrado en la toma de decisión. Bueno, vamos a definir, bueno, como ya lo mencionábamos, que era el Criminal Compliance Program. Eh,
el conjunto de políticas, procedimientos, prácticas y medidas establecidas por la entidad con el propósito de prevenir y detectar la comisión de delitos y asegurarnos de que la organización interna, la organización corporativa, eh, en el sentido amplio, se cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Entonces, un criminal compliance es esencial para poder promover una cultura de cumplimiento ético y legal dentro de, de una organización. Entonces, este nos sirve para reducir riesgos dentro de las actividades ilegales o delictivas que se puedan llegar a presentar y estas pues, nos conlleven alguna sanción o algún daño reputacional. Entonces, este programa, los programas varían y son completamente ad hoc con cada una de las entidades. Se tiene que realizar un programa específico para cada una de las organizaciones o una entidad financiera. Generalmente un criminal compliance se configura por medio de ciertos pasos para que la organización cumpla con el objetivo de este. Entonces, se debe de obtener un compromiso por parte de la alta dirección para que respalde el implementación del programa y se puede establecer entonces la cultura del compliance, desde arriba hasta la parte, a todas las partes de la jerarquía organizacional. Debe de realizarse entonces también una evaluación de riesgos continua, exhaustiva, por parte de todas las áreas involucradas a la creación del criminal compliance. Eh, Se debe de entonces desarrollar las políticas y procedimientos de acuerdo a la entidad. Debe haber una capacitación y educación continua. Se debe de realizar el due diligence para que se evalúen a todos los involucrados y a los terceros que estén involucrados con el desarrollo de la actividad diaria de la organización. Se deben de establecer entonces un canal de denuncia para que se respete la anonimidad del denunciante y para que se lleven, para que se realicen las investigaciones y para que no haya una represalia, un temor a una represalia posterior. Debe de contener dentro un mismo proceso de monitoreo y auditoría. Debe de haber respuesta eh, contingente a los incidentes que se plasmen dentro del plan. Debe de incluir también medidas correctivas, medidas disciplinarias. Debe de también incluirse la divulgación de la cultura del cumplimiento dentro de toda de la organización. Debe de tener también una parte de evaluación y mejora continua, una revisión paulatina y se deben de asignar las áreas que deben estar, digamos que a cargo de llevar y de implementar constantemente el criminal compliance. Ese criminal compliance puede estar designado al área de cumplimiento, a un oficial de cumplimiento específico, no solamente al que lleva a cabo todas las tareas que desarrolla el oficial de cumplimiento tradicional, que son la reportería, la revisión de las operaciones relevantes, las citas preocupantes, sino también puede ser una persona designada únicamente a la evaluación de este programa. Generalmente, por nuestra experiencia, lo que nosotros hacemos, damos el servicio íntegro en la creación del programa y tenemos dentro de la organización o de la entidad a un encargado con el cual estamos en constante diálogo para la evaluación del programa. La evaluación del programa la hacemos cada una vez al año o una vez cada 6 meses, dependiendo de las necesidades de las entidades.
Y bueno, ya para no extendernos más, pues bueno, les doy muchas gracias a todos por haber participado en este webinar sobre corrupción en entidades financieras, de riesgos y mitigantes. Ha sido un honor tener la oportunidad de compartir ciertos conocimientos y algunas perspectivas e inquietudes sobre este tema. Espero que, bueno, que este seminario haya sido informativo para ustedes, que hayan adquirido alguna comprensión de algunos de los desafíos que nos presentamos y de algunas estrategias que podemos llevar a cabo para prevenir y detectar ciertas conductas, ¿no? Bueno, delitos, por decirlo de cierta otra forma, dentro del sector. Eh, la lucha contra la corrupción y delitos financieros, pues es una responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros podemos contribuir para promover una cultura de cumplimiento y que vaya permeando dentro de nuestras organizaciones. Si tienen alguna pregunta o alguna asistencia, bueno, algún comentario, eh, con nuestros anfitrionas de Check, con Jocelyn y con Jessica, y bueno, a través de las redes sociales de Check. Y bueno, les agradezco nuevamente por la participación y les deseo mucho éxito en los esfuerzos continuos para que demos cumplimiento normativo dentro de las entidades o nuestros clientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu participación y por todo lo que nos compartiste en esta sesión. Yo creo que fue complicado resumir tanto contenido, tanta información tan valiosa que nos puede ayudar. Pero bueno, pues gracias por el resumen, por todo el esfuerzo del resumen que nos hiciste en esta presentación. Y bueno, pues más adelante les estaremos enviando un link para poder generar su constancia de participación y la presentación de lo que acabamos de ver hoy. Pues si no hay ninguna pregunta por acá del chat, les agradezco a todos. Gracias, Carlos, y pues esperemos que nos sigamos encontrando. Por supuesto que sí. Muchas gracias a todos y mucho éxito. Gracias, hasta luego, Quedo a sus gracias. órdenes, que por medio de ustedes quedo a sus órdenes para que sigamos expandiendo nuestras dudas, ¿no? En ese Así sentido. será. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bye.